para que quede claro que las jurisdicciones respetan la soberanía, ¿no? Las jurisdicciones respetan la soberanía, y lo voy a repetir una vez más, de que las jurisdicciones penales respetan la soberanía, es decir, reconoce las jurisdicciones penales de otros estados, reconoce el jus puniendi de otros estados. Esto pues es norma internacional, de derecho internacional público, y tiene que ser así, no solamente porque pues se establecen tratados internacionales este respeto, sino porque es pues el sentido lógico de la doctrina y también de las normas internacionales que rigen los convenios y los tratados. El tema del principio del pabellón entonces nos ayuda a determinar en qué momento se ocurrió el delito, y también nos ayuda a determinar qué ley penal se va a aplicar. Vamos ahora a ver un poquito más acerca del otro principio, de la extraterritorialidad. Bueno, la extraterritorialidad es un principio real, ¿no? Y ya habíamos explicado que se divide o se subdivide en el principio de defensa o de protección de intereses, el de personalidad pasiva y activa, y también un principio de defensa universal. Nuestro ordenamiento jurídico es válido para nuestro territorio, pero esto no impide que en ciertos casos especiales surja una aplicación ultraterritorial. Como dijimos, el principio de territorialidad se aplica en principio. En realidad es el principio base. Pero la extraterritorialidad es necesaria para poder perseguir efectivamente ciertos delitos que trascienden fronteras. Vamos a reflexionar en la siguiente diapositiva. El principio de extraterritorialidad consiste en ampliar el alcance de aplicación de nuestras normas a supuestos concretos que son definidos y establecidos por la propia ley en el artículo 2 del Código Penal peruano vigente. Allí está establecido en qué circunstancias se puede aplicar el principio de extraterritorialidad. Vamos a leerlo. El primer principio extraterritorial, o la forma que toma, es el que ya mencionamos en el tema 1, pero que en esta oportunidad queremos profundizar un poquito más. El principio real o de protección de intereses se basa en la necesidad de proteger los intereses nacionales y lleva a castigar los delitos que ataquen esos intereses, con arreglo a la legislación del país atacado, sin tomar en consideración el lugar donde se cometió el delito. ¿Recuerdas tú que hablábamos acerca del terrorismo? Bueno, ¿qué ocurriría entonces si nosotros podemos probar que en un país extranjero un grupo terrorista está atacando el territorio del Perú y está atacando asesinatos, cometiendo asesinatos selectivos, cometiendo voladuras de torres, como en una época cercana, y también matanza pues de autoridades y destrucción de propiedad pública? Tenemos que dejar que nos sigan bombardeando, que nos sigan atacando sin hacer nada, ¿verdad que no? Entonces nosotros, como para defender, ¿no?, nuestros intereses, nosotros entonces invocamos el principio de defensa, el principio real, o también protección de intereses, invocamos ese principio penal y perseguimos a aquellos que, estando en el extranjero, ¿no?, están cometiendo delitos contra nuestra nación, contra nuestra sociedad. Obviamente ahí vamos a enfrentarnos con la soberanía de nuestro país vecino. Todos los días hay esta clase de problemas. Pensemos por ejemplo, el caso que hubo hace poco, ¿no?, entre las guerrillas de la FARC que se ocultaban en el territorio ecuatoriano. Siempre el gobierno colombiano ha exigido a Venezuela y a Ecuador que pues definan posiciones respecto a las FARC, porque las FARC se ocultaban en el territorio ecuatoriano y en territorio venezolano, protegidos o no, sabiéndose o no de que estos guerrilleros, que no son guerrilleros, no, son terroristas, se ocultaban pues en esos terrenos, en esos territorios. Obviamente Colombia en muchas ocasiones invocó el principio de protección de intereses para exigir a estos países que detengan a esa gente que estaba en sus territorios y a los cuales Colombia, por respeto a la soberanía, no ingresaba. Sin embargo, hace algunos meses, para ser exacto, 1 año y medio más o menos atrás, pues un flanco colombiano ingresó aparentemente, y todo indica que fue así, al territorio ecuatoriano para eliminar a uno de los principales guerrilleros, dirigentes terroristas de las FARC, como era pues Tiro Fijo, ¿no?, el conocido como Tiro Fijo.
ingresó al territorio ecuatoriano, imagínate. Hubo un problema internacional muy grave. Ecuador incluso hizo una proclamación, ¿no?, exigiéndole a Colombia una disculpa internacional por haber invadido su soberanía. Entonces, obviamente, invadir un territorio ajeno pues estuvo mal, pero se ha debido usar este principio real o de protección de intereses para poder perseguir penalmente y detener y encarcelar a aquellos delincuentes que desde un territorio soberano extranjero atacan nuestros bienes jurídicos protegidos. En el caso, por ejemplo, del terrorismo, se da mucho de estos temas, ¿no? Recuerdas usted, recordará la caída pues de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, ¿verdad? Luego del Fausto, ¿no?, el infausto 11 de septiembre, Estados Unidos comienza una persecución de terroristas en todo el mundo, en países extranjeros, ¿no?, y hace acciones bélicas en países extranjeros, ¿no?, invocando justamente el principio de protección de intereses o el principio real o de defensa. Comienza a detener a mucha gente a través de sistemas, ¿no?, un poco democráticos, ¿no?, en todo el país, para poder detener y perseguir, así como en los 80 lo hicieron con narcotraficantes en Colombia, así también hoy lo están haciendo, o lo hicieron en todo caso, en diferentes territorios, capturando terroristas. El principio real o de defensa, entonces, no es un principio extraño a la aplicación espacial de la ley penal. Por el contrario, es un principio establecido en casi todas las legislaciones penales de todos los países, incluso en la nuestra. Nosotros tenemos el principio real. Si alguien atacara desde el extranjero al Perú, entonces el Perú podría mover todos los hilos diplomáticos, todos los hilos internacionales, todos los hilos en las instituciones de persecución penal internacional para poder capturar a estos delincuentes que se encuentran fuera del territorio peruano, traerlos al territorio peruano a través del trámite necesario, como la extradición, y juzgarlos y condenarlos aquí en nuestro territorio por los delitos que ellos hayan cometido, planificado en el extranjero, pero que hayan ejecutado o que sus efectos se hayan realizado en nuestro país, o que los daños hayan causado a nuestros bienes jurídicos protegidos. Vamos entonces ahora a hablar del otro principio extraterritorial que también es muy interesante, el principio de la personalidad. En este principio es decisiva la nacionalidad de los sujetos que intervienen en la relación jurídica originada por el delito. Bueno, el Perú ha establecido en realidad